Cada día en México, al menos 10 mujeres pierden la vida de manera violenta y tristemente la gran mayoría de ellas nunca ven la justicia. Pero esta historia fue distinta. A Mariana Lima, desafortunada y horrendamente, la persona que juró amarla y respetarla, le arrebató la vida y después decidió encubrirlo como si hubiera sido que ella misma se había quitado la vida. Pero su madre, Irinea Buendía, se negó a aceptar el silencio y luchó incansablemente por décadas hasta conseguir justicia para su hija. Y lo consiguió. Consiguió una sentencia que cambió el sistema judicial de todo un país. Esta es la historia de Mariana Lima Buendía y de cómo una madre peleó hasta el final para conseguir justicia para su hija. Hola, soy Ana y te doy la bienvenida a Historias con Ana. Hoy hablaremos de la historia de Mariana Lima Buendía. Es un caso que a mí me removió el alma, me dejó pensando en los poderes extranaturales que sacan las madres para luchar por sus hijos. También nos muestra cómo el sistema de justicia de todo un país puede fallar, pero también cómo puede cambiar. Así que espero que esta historia les toque el corazón y el alma de igual manera como me la tocó a mí. Este caso toma lugar en México y francamente yo no lo conocía, no tenía mucha familiaridad con este caso, así que hay muchos detalles que estaremos comentando el día de hoy. México es un país precioso, como todos sabemos, pero también está lleno de fallas como cualquier otro país y hoy estaremos hablando de cómo si los ciudadanos se unen y toman fuerza, juntos pueden cambiar. Pero antes de comenzar, tenemos que hacer una advertencia como la hacemos en cada episodio. Este video contiene detalles de violencia de género y de feminicidio. Así que si este tipo de contenido te resulta sensible, te invito a cuidar tu bienestar primero y te veremos en los próximos episodios. Pero si decides quedarte, acompáñame porque la historia de Mariana es una que merece ser escuchada. Y también les pido una disculpa porque estoy recuperándome de una gripa muy fuerte, así que mi voz suena un poco diferente a como suena normalmente y me canso un poquito más, así que tendré que estar haciendo algunas pausas. Para comenzar, vamos a ver dónde es que nuestra historia tiene lugar. Tomó lugar en el Estado de México, específicamente en la ciudad de Chimalhuacán, y como siempre me gusta mostrarles exactamente que nos pongamos en el lugar donde sucedieron todas las cosas. Aquí es Chimalhuacán, es una ciudad que está a las afueras de la Ciudad de México, como podemos ver aquí, está de este lado, muy cerca de Nezahualcóyotl, y esa es otra ciudad en donde también hay algunas de las partes de la historia en donde sucede en el centro de México. ¿Okay? Está justo en el centro de México, a las afueras de la Ciudad de México. Es un lugar con muchísima población en donde las personas son muy trabajadoras. Yo visité Chimalhuacán en muchas ocasiones y estoy familiarizada con el área también. Nuestra protagonista es Mariana Lima Buendía, y desafortunadamente también es la víctima de un cruel crimen que le arrebató la vida a manos de la persona que ella más amaba y también quien juró amarla y respetarla todos los días de su vida. Para entender qué pasó, como siempre, tenemos que comenzar desde el principio, entendiendo y conociendo un poquito a Mariana y a su familia. Mariana Lima Buendía nació el 21 de enero de 1981 en el Estado de México. Para el 2010, que es en el momento en donde esta historia tuvo lugar, ella tenía 29 años. Fue la tercera de 5 hijos de una familia de clase trabajadora y también de una ética extremadamente trabajadora. No solamente los padres le inculcaron a los hijos el valor del trabajo fuerte y de la determinación para conseguir tus sueños, sino que también era una familia profundamente unida. Su madre era Irinea Buendía Cortés. Ella es la heroína de esta historia y vamos a estar hablando mucho más de ella un poquito más adelante. Y ella es originaria del estado de Morelos. En el mapa, Morelos está también a las afueras de la Ciudad de México, un poquito más alejado, como a una hora. Sin embargo, Irinea, quien siempre tuvo sueños de ser profesora, de ser maestra en alguna escuela, porque le gusta mucho no solamente ella aprender cosas nuevas, sino también ayudar a otras personas,
Incluso ella estudió en la escuela normalista en Cuernavaca, que es la escuela en donde los profesores van para prepararse. Sin embargo, ella tuvo que abandonar sus estudios para cuidar a su hermana que estaba enferma y por la razón por la cual su familia de Irinea tuvo que mudarse a vivir al Estado de México para que su hermana tuviera acceso a un mejor servicio de salud. Ella entonces empezó a atender una tienda de abarrotes y más tarde puso un puesto de jugos en el mercado. Así que Irinea es alguien muy inteligente, es alguien muy dedicado, también es alguien que le gusta ayudar a otras personas, específicamente alguien muy dedicado a su familia, no solamente a sus hijos, a su esposo, sino también a su hermana y incluso renunciando a su sueño de ser maestra para poder ayudar a su familia económicamente a que su hermana saliera adelante de la enfermedad y lo logró. Su hermana, de hecho, logró vencer la enfermedad. El padre de Mariana se llama Lauro Lima Cervantes. Él es otra persona extremadamente trabajador. Él trabajaba como inspector de reparto de hielo para la cervecería Modelo en México y era un hombre autodidacta, amante de la lectura y de los libros, que inculcó a sus hijos el mismo amor al conocimiento y a la familia Lima Buendía, Lauro e Irinea valoraban profundamente la educación. Ambos inculcaron en sus hijos un valor en la educación y a todos los hijos tuvieron de hecho oportunidades de estudiar, todos ellos eran profesionistas, así que una familia bien trabajadora, bien unida y también queriendo salir adelante todos los días. Mariana, desde chiquita, desde temprana edad, mostró un fuerte sentido de justicia y de empatía hacia los demás. Y desde pequeña mostró que era extremadamente inteligente, una mente brillante, le gustaba leer, como su papá le enseñó a hacer, le gustaba escribir y también le gustaba debatir. Soñaba con ser abogada y desde los 12 años quería luchar por los derechos de los demás y también quería hacer un cambio en la sociedad. Y aquí para las personas que no son de México, es importante entender cuál es el concepto de nuestro país en donde muchos de los ciudadanos vivimos y de las personas vivimos con este sentimiento de que no se obtiene justicia cuando lo necesitamos, que a lo mejor la justicia solamente es para algunos cuantos y no para todos. Así que el que Mariana haya querido ser parte del cambio en el sistema de justicia en México a mí me inspira profundamente y me hace entenderla y saber más lo soñadora que era y el cambio que ella quería hacer para su país. Su madre cuenta, mi hija era mi orgullo, era fuerte, dedicada y al mismo tiempo era noble. La describe como una persona sencilla que se quitaba de la boca la comida para invitar a alguien más que tuviera hambre. Si hacía frío y una amiga no llevaba suéter, ella se quitaba su propio suéter para dárselos y que nadie pasara un mal tiempo. Después de mucho esfuerzo por parte de toda la familia por sacar a todos los hijos adelante y personalmente, después de mucho esfuerzo y dedicación en la escuela por parte de Mariana, ella pudo estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las mejores universidades en México, y se graduó con honores. No me imagino el orgullo que tuvieron Irinea y Lauro de ver que su hija, su chiquita, alguien por la que tanto lucharon y por la que tanto sacrificio hicieron, tuvo la dedicación de graduarse con honores que muy poquitas personas logran hacer. Ella tenía una ética inquebrantable y un corazón generoso, como ya lo platicamos, siempre quería ayudar a todo el mundo, animales y personas por igual. Amaba los animales, la música y tenía una relación muy cercana con su madre específicamente, pero también con su papá. Después de estudiar en la universidad, muchas universidades en México y en todo el mundo les piden hacer un servicio social y ella decidió hacer su servicio social en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, que es la ciudad donde estaban viviendo. Y desafortunadamente ahí es donde conoció al villano, al criminal en esta historia, Julio César Hernández Ballinas, a quien sus conocidos le llamaban simplemente Ballinas por su apellido. Mariana, por alguna razón, se enamoró, a pesar de que sus amigos y su familia veían a Julio César como la basura que él es. Nunca tuvieron duda de que él no era una buena persona y que no quería lo mejor para Mariana. Y desafortunadamente, monstruos así, narcisistas como él,
Buscan personas que son altamente empáticas, personas que puedan manipular por medio de sus emociones y haciéndolas sentir que ellos las necesitan y que sin ellos no pueden vivir. Ese es el tipo de personas que estos criminales, estos monstruos normalmente tratan como de ir como si fueran sus víctimas. Él cuenta a su familia que era prepotente, grosero con la familia. O sea, no me imagino que es la primera vez que vas a conocer a la familia de tu novia, te pones borracho, como lo platica Irinea, que así pasó, y empezaba a decir muchísimas groserías, era altanero, y específicamente cuando tomaba y tomaba mucho, era cuando salía su lado más horrible, su lado más grosero, su lado más altanero, y no le importaba quién estuviera presente. Él, para todo el mundo, para él mismo era el rey de todo el mundo, el rey de la fiesta, a quien todo el mundo tenía que atender. Y Mariana sonreía, decía, ay, déjenlo, él es así, no se preocupen, pero detrás de su sonrisa escondía una verdad muy difícil y que para el momento en que se dio cuenta en dónde se había metido ya era desafortunadamente demasiado tarde. Hablemos y entendamos un poquito a este tipo asqueroso, Julio César Hernández Ballinas. Él era un comandante de la Policía Federal cuando conoció a Mariana en este servicio, en el servicio social. Antes de ser policía, él también formó parte del ejército mexicano. Entonces venía con unos antecedentes de militares, unos antecedentes de las Fuerzas Armadas, en donde él se sentía intocable porque tenía amigos poderosos, porque tenían amigos con poder en la política. Y después de que estuvo en el ejército y después de que empezó a trabajar en la policía, después desempeñó un trabajo como agente del Ministerio Público ahí mismo en la ciudad de Chimalhuacán, en el Estado de México. Fue en ese momento en donde conoció a Mariana, cuando ella, lo mencionábamos, estaba haciendo su servicio social como pasante de derecho. Y entendiendo un poquito también pues el perfil de Julio César, vemos a alguien que siente, que sabe, se la sabe de todas, todas, que se sabe las leyes porque trabajó en el Ministerio Público, que sabe que tiene influencia porque sus amigos estaban ahí en el Ministerio Público, también tiene amigos en el Ejército y también tiene amigos en la Policía Federal. Entonces, todas las instancias en donde alguien que necesite ayuda, él estaba ahí metido, él tenía ahí influencias, amigos y poder. Entonces se sentía intocable, se sentía que él podía hacer lo que quisiera con quien quisiera. En lo personal, Julio César era un hombre divorciado, además de que tenía un historial de múltiples relaciones sentimentales y había tenido, por lo menos que se sabe, dos hijos o varios hijos en estas uniones, pero dos de ellos fallecieron desafortunadamente. La pareja se casó en el 2008 y desafortunadamente ese fue el principio del mayor infierno que Mariana pudo imaginarse. Su matrimonio solo duró 18 meses hasta el momento en que Julio César le quitó la vida horriblemente a Mariana. Desde el principio el matrimonio estuvo marcado por violencia y por control casi desde el principio. Julio César le prohibió trabajar a Mariana a pesar de que ella es lo que quería hacer, ella había estudiado, se había dedicado por muchos años y ella quería ser abogada, algo que soñó desde que tenía 12 años, pero él le prohibió trabajar y también la sometía a abusos constantes de todo tipo, financieros, sexuales, físicos, psicológicos. De acuerdo a la mamá de Mariana, la primera vez que Julio César le golpeó a Mariana fue tan solo 3 semanas después de su boda. Ella le había preparado el desayuno y a él no le gustó la manera en que ella le preparó los huevos y le puso una golpiza espantosa y no solamente la golpeó, sino que sacó un bat, golpeó el bat contra la pared y le dijo, la próxima vez que no hagas las cosas como yo espero y como yo merezco ser tratado, te voy a dar con este bat en la cabeza y después te voy a meter en la cisterna donde ya hay algunas mujeres ahí que no me han tratado como yo merezco ser. No me imagino el terror que Mariana sintió en ese momento en donde dijo, ¿qué hice? Todo el mundo me lo advirtió, mi familia me lo advirtió, ya estoy metida aquí y ahora esta es mi realidad. Y seguramente también tenía, pues,
vergüenza de decir, mi familia me lo dijo, mis amigos me lo dijeron, yo decidí decir que sí y estar en esta situación. Entonces ella tampoco seguramente sentía que podía compartir las cosas con alguien más porque ya se lo habían dicho desde antes. Y después de esta primera vez, tristemente los maltratos se volvieron más habituales, incluyendo reproches constantes, que no le gustaba cómo limpiaba la casa, que no le gustaba cómo cocinaba, que siempre despreciaba todas las tareas domésticas que Mariana hacía, pero a ella es algo que no le gustaba hacer y aunque lo hiciera bien o lo hiciera mal, eso es más allá del punto. Que tu esposo lo único que haga es venir y denigrarte y despreciar todo lo que haces por él y violentarte en cualquier mínima cosa que no le guste es algo que no me imagino ese sentimiento que debes de tener todos los días y todas las noches. Mariana en un inicio corrió a refugiarse en casa de sus papás después de este incidente, el primer incidente de violencia que tuvo con él. Ella corrió a casa de sus papás, le contó a su mamá, ya dijimos que ellas dos eran muy cercanas, y ella se quedaba en casa de sus papás en algunos días cuando estos incidentes sucedían. Luego Julio César llegaba y la convencía de que todo iba a cambiar. Ella se iba de nueva cuenta a su casa y un tiempo después regresaba golpeada, con ojos morados, con piernas y todo el cuerpo cubierto en moretones. Se quedaba unos días con sus papás, luego él la convencía de nueva cuenta y fue un proceso y un ciclo. Debió ser tan duro para la familia también, viendo desde afuera, viendo todo lo que él le hacía a su amada hija, hermana, amiga y sin poder hacer mucho porque ella regresaba y aquí no estamos absolutamente y jamás lo haremos juzgando las decisiones de Mariana. Después se supo que Julio César también amenazaba, si tú me dejas, algo le va a pasar a tu familia y nadie va a saber y los vamos a desaparecer. Entonces ella estaba en esa situación en donde no sabía y no encontraba la salida. Su familia y sus amigos eventualmente empezaron a notar que ella ya no salía tanto, que ya no hablaba de él para no escuchar de nueva cuenta el por qué estás con él, déjalo. Julio no solamente era celoso, también era agresivo, era violento, era un nefasto, asqueroso tipo horrendo. Qué asco estar con él, aguantar a este tipo asqueroso. En varias ocasiones, Mariana le platicó a su mamá que ya quería terminar la relación, pero que tenía muchísimo miedo de las represalias contra que Julio César iba a tomar en su contra. Él amenazaba constantemente que si lo dejaba, su familia iba a pagar las consecuencias o ella iba a pagar las consecuencias. Y como sabemos, ella lo más preciado que tenía era su familia, entonces no quería poner a nadie en peligro por las decisiones que ella tomó. Seguramente eso es lo que ella pensaba. Julio César ocupaba un cargo de autoridad y también contaba con respaldo institucional, la policía, el ejército, el Ministerio Público, lo que le daba una posición de poder y de control enorme, no solamente contra Mariana, sino contra toda su familia y contra los amigos incluso de ella también. Todos tenían miedo de este tipo horrible. Y aquí es donde debemos notar que en México es un país en donde tiene desafortunadamente, un gran sistema de corrupción arraigado a todos los niveles, a todas las instituciones de gobierno, especialmente en policía, especialmente en ministerios públicos. Es algo que todos sabemos, que todos los ciudadanos seguramente hemos experimentado o conocemos a alguien que haya experimentado corrupciones en el gobierno. Entonces tampoco es que tengamos inicialmente este sentimiento de que si voy a la policía ellos me van a ayudar. No. Y aún peor es sabiendo que este tipo tenía todas las conexiones, todas las influencias posibles. Entonces seguramente Mariana sentía que no había nadie que pudiera ayudarle. Irinea nos cuenta que ella vio a Mariana apagarse poco a poco. Ya no era la misma, le decía que se fuera, pero ella decía, mamá, tengo mucho miedo de dejar, no sé qué es lo que vaya a pasar. Y pues esto nos lleva tristemente al día en que Mariana perdió la vida. En junio del 2010, después de 18 meses de un infierno espantoso en donde estuvo sometida a los mayores niveles de abuso y de control, con constantes amenazas de muerte, Mariana por fin decidió dejar a Julio César. Ella dijo, ya no puedo más,
¿es esto o voy a morir? Así que por lo menos voy a hacer el intento más grande de salir ilesa de esto. Ella le dijo a su mamá Irinea que ya estaba lista para dejar a Julio César. De hecho, estuvo en la mañana en casa de su mamá. Él la pasó a dejar porque la casa de Julio César y de Mariana estaba en construcción. Entonces, cuando había mucho polvo, estaba muy sucia la casa. Entonces, en ese momento Mariana estaba pasando mucho tiempo en su casa. Y en ese último día, ella le dijo a su mamá que ya estaba lista para dejar a Julio César. De hecho, le dijo, ahorita que él está trabajando, voy a ir a la casa para recoger mis cosas y vengo a comer con ustedes alrededor de las 3 de la tarde. Tristemente, ese fue el último momento en que su familia la vio con vida, porque Mariana nunca regresó. El 28 de junio de 2010, Mariana fue encontrada sin vida a los 29 años en su casa en un municipio de Chimalhuacán. Irinea cuenta que ella recibió una llamada por la mañana por parte de Julio César en donde le preguntó, antes de decirle nada, le preguntó a qué hora se fue Mariana de su casa. Y ella no confiaba en lo más mínimo en Julio César, entonces no le quiso decir nada, le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él le dijo, bueno, es que ella se quitó la vida. Inmediatamente él ya estaba diciendo que ella se había quitado la vida. Ella aventó el teléfono y comenzó a llorar, no le contestó nada más. Él le volvió a marcar a su casa y le dijo, es verdad, ella se quitó la vida y ella dijo, no te creo nada y voy para allá, no te preocupes que yo voy para allá. Le llamó a su otra hija, a su hija mayor y a su esposo y le dijo que si por favor la podían llevar a casa de su hermana, a casa de Mariana. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que la puerta estaba abierta. Llamaron varias veces por Julio César, pero él ya no estaba en la casa, nadie contestó. Así que decidieron entrar, entraron al segundo nivel, que es donde estaba la recámara de Mariana. Y pues el momento en que cambió la vida de Irinea y de toda su familia, ahí la encontraron sobre la cama, sin vida. Irinea cuenta que Mariana tenía el cabello mojado y como enredado, como cuando sales de bañarte, el cabello estaba enredado. Había unas toallas mojadas sobre la cama. Mariana estaba sobre la cama y ella dice que le vio dos rasguños en el cuerpo. También notó que tenía las manos y los pies, como decimos en México, como de pasita, o sea, la piel arrugada, como cuando estás mucho tiempo en el agua. Y ella inmediatamente, de hecho cuenta que en la segunda llamada que le llamó Julio César, ella le dijo, tú lo hiciste, por fin lo hiciste. Lo acusó y ella supo en el momento en que él había hecho esto, porque ya varias veces antes, ella cuenta que un par de veces antes, Julio César ya le había marcado, una vez fue en persona, de hecho, y le dijo, voy a matar a tu hija. ¿Qué tipo de monstruo te dice voy a matar a tu hija? ¿Cuál era la intención de esta amenaza? ¿Qué es lo que Julio César estaba buscando? La segunda vez se lo dijo por teléfono. Entonces ellos, en el momento en que iban rumbo a casa de Mariana, todavía tenían la esperanza de que solamente fuera una amenaza, como ya lo habían escuchado en otras ocasiones. Pero esta fue la realidad a la que se enfrentaron. Y pues resulta que Julio César no estaba por ningún lugar en la casa porque él ya se había ido al Ministerio Público con sus amigos a dar su propia declaración antes de que incluso los peritos llegaran. Él después llegó junto con la policía o sea, Irinea y su familia llamaron a la policía, en eso llegaron y vieron la escena del crimen y cuentan que el perito, que es la persona que investiga las escenas del crimen, les dijo por qué quitaron el cuerpo del lugar, porque la historia de Julio César es que ella se había colgado, ¿ok? Esa es la historia que él dio desde un principio, que esa es la manera en que ella se había quitado la vida. Pero ella estaba sobre la cama y el perito le dijo por qué la bajaron. Irinea y su familia dijeron, nosotros no lo hicimos, cuando llegamos ella ya estaba así, y Julio César, que ya estaba ahí de regreso, dijo, ay, yo la bajé porque me dio una impresión horrible, sentí espantoso, entonces la bajé, pero le tomé unas fotos. Y él mostró algunas fotos al perito y dijeron, ah, ok, perfecto. Las autoridades completamente le siguieron la historia que Julio César le había dado. Le creyeron completamente. No hicieron, o sea, se llevaron el cuerpo de Mariana, pero no hicieron ninguna investigación en la escena del crimen. No se llevaron supuestamente
El cordón que él decía que es el que ella había utilizado, lo dejaron ahí. Dejaron todas las pruebas que estaban en la escena del crimen y solo se llevaron el cuerpo de Mariana y tampoco le realizaron una autopsia, no lo puedo creer. Después se determinó que es algo que se tiene que hacer siempre cuando hay sospechas de que alguien se quitó la vida, es que se tiene que hacer una autopsia. Bueno, en esta ocasión no hicieron autopsia y la fiscalía cerró el caso en menos de 2 días. En menos de 48 horas dijeron, le creemos la historia de Julio César, sin tomar en cuenta que Irinea les decía y les gritaba, oye, él tiene un historial de violencia contra mi hija, él ha hecho amenazas en el pasado que le quería quitar la vida. ¿Dónde está la investigación? Aquí en esta casa me encuentro a mi hija que parece que está bañada. ¿Cómo se explica eso? Los pies estaban completamente limpios en la casa que estaba en construcción, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿cómo llegó del baño a la cama? ¿Quién, quién la puso en esa posición? ¿Por qué tiene golpes en el cuerpo? Nadie le hacía caso y la fiscalía dijo, no, sí, hace sentido todo lo que nos dice el esposo, vamos a cerrar el caso porque esto fue un tema en que ella se quitó la vida. Irinea obviamente sentía y sabía que algo estaba mal. Mariana apenas le había dicho unos días antes que ya lo iba a dejar completamente para siempre y que no quería vivir ni un día más con él. Y casualmente este es el momento en donde ella se quita la vida. Cuando ella le dijo a su familia, voy a regresar a comer con ustedes. ¿Por qué una mujer con planes, con proyectos, con apoyo familiar se quitaría la vida en un día así como si nada, cuando ya había hecho el plan de que iba a dejar a su esposo violento? Irinea no aceptó el suicidio como respuesta. Empezó una cruzada legal, social y mediática que duraría más de 5 años, en donde ella no dejó de aprender y no dejó de pasar un solo día sin que tratara de resolver el crimen de su hija. Aprendió de leyes, habló con periodistas, presionó al Estado, hizo manifestaciones, ella, su familia, con personas y organizaciones de otras familias con casos similares. Se absolutamente se metió en el caso, vivió en el caso cada minuto de su vida. Se volvió también fanática de programas de crímenes reales, en donde ella aprendió cuáles eran esos procesos forenses. Incluso en algún momento llegó a ella misma a ahorcarse de la manera en que él había dicho para ver si las marcas tenían similitud con las que Mariana presentaba. Y ella se dio cuenta que no, que las marcas eran completamente diferentes. Entre todo esto, también afrontó amenazas por parte de Julio César y de sus amigos policías, militares, del Ministerio Público. También enfrentó burlas, indiferencia institucional a todos los niveles, pero ella nunca se detuvo. Y aquí no tengo más que palabras de admiración y de inspiración por parte de Irinea, que ella, a pesar de estar en contra de todo un país, en contra de todo un sistema de corrupción, con muchísimos riesgos en contra de su propia vida, en contra del resto de los miembros de su familia, ella no se detuvo hasta conseguir justicia para su hija. Después de hacer muchísima presión con las autoridades, después de hacer años de entrevistas, de tratar de que el caso de su hija estuviera en los medios, por fin le dieron acceso a la información y en donde ella pudo confirmar lo mal que se había llevado el caso, algo que ella ya sabía desde el primer día, porque ella vio cómo trataron la escena del crimen, vio cómo nadie le hizo caso a todas las evidencias que había en ese lugar. Nadie hizo nada. Y cuando por fin tuvo acceso a toda la carpeta de investigación, a todas las pruebas y también a todos los detalles por parte del forense, le mostraron fotografías, le dijeron, oye, esto son fotografías muy fuertes y ella dijo, ¿qué puede ser más fuerte para mí que ver el cuerpo de mi hija sin vida? Y tiene toda la razón. Entonces vio las fotografías en donde se dio cuenta que este asqueroso desgraciado había obligado a su hija a ponerse su nombre como si fuera un animal, que le puso su marca personal y le había tatuado su apellido en la espalda. Le había puesto su apellido Ballinas en la espalda. Después ella cuenta que el tatuador incluso le mencionó que cuando terminó de hacer el tatuaje, él dijo, por fin ya es completamente mía. Así como un animal con un pedazo de propiedad.
Ella, Irinea, menciona que no podía permitir que el nombre de su hija quedara manchado. Mariana no se quitó la vida. A Mariana le quitaron la vida y ella sabía quién lo había hecho y que estaba caminando impune por la calle como si nada hubiera pasado. Y ella también menciona, no solamente le quitaron la vida a mi hija, sino a toda la familia que era tan cercana se desmoronó, todos sintieron que les faltaba un pedazo enorme de su vida. Irinea dejó de ser quien era normalmente para dedicarse completamente a conseguir justicia. Y obviamente entiendo que si eres de los otros hijos, pues también extrañas a tu mamá normal, a la persona que tú conoces normal, extrañas a tu hermana, la familia murió. Aunque mi hija ya no esté, dice Irinea, yo soy su voz y yo exigiré justicia hasta que la consigamos. Qué mujer tan increíblemente determinada, increíblemente inspirada e inspiradora. Por fin, 5 años después de este crimen espantoso, en el 2015, por al fin la Suprema Corte de Justicia atrajo su atención a este caso. Por primera vez en la historia, un tribunal mexicano reconoció que toda muerte violenta de una mujer debe de investigarse como feminicidio desde el principio. ¿Y qué quiere decir feminicidio? Es que se investigue desde una perspectiva de género, que siempre se investigue si hubo violencia doméstica antes, cuál es la relación con su esposo o con su pareja, y si tuvo que ver el género en cualquier situación en el crimen. Y esto fue algo que se hizo por primera vez en México y que eso cambió incluso la perspectiva en muchos otros países en Latinoamérica. Incluso se hizo una ley que se llamó la ley Mariana Lima Buendía en su honor, en donde todas las muertes de mujeres a partir de ese momento deben de investigarse con perspectiva de género, como ya lo mencionamos. 5 años después de la muerte de Mariana, por fin las autoridades ordenaron que se exhumara el cuerpo, porque recordemos que no se había hecho una autopsia en ese momento. Entonces exhumaron su cuerpo y le hicieron una autopsia en donde descubrieron que en 3 de sus uñas Mariana todavía tenía el ADN de su esposo, 5 años después. Y ahí es donde pienso, Mariana se fue también dando su testimonio, diciéndole al mundo entero, me voy a ir porque me está quitando la vida, pero por lo menos voy a rasguñarlo para que sepan quién fue, quién me hizo esto. 6 años después de este crimen espantoso, 6 años después de peleas, de seguimiento, de, de estar detrás de las autoridades, 6 años después arrestaron a Julio César Hernández Ballinas. Y fue hasta el 2023, 13 años después de la muerte de Mariana, en que por fin lo condenaron a 70 años de prisión. 2023, no me imagino que es estar 13 años sabiendo que la persona que le quitó la vida a tu hija, quien tú desde el principio, desde el momento número uno supiste quién era, tuviste que esperar 13 años y no solamente esperar, sino estar detrás de las autoridades, correteando gente, denunciando gente. Creo que le cambiaron de juez como 8 veces, pues aventándose la bolita en las autoridades. Ay, yo no sé de esto, ve con aquella persona, ve con aquella persona. El sistema, aparte de justicia y el sistema en general en México es extremadamente burocrático. Entonces tienes que ir a la oficina tal para que te den un documento que venga y me den la orden aquí y que empecemos a hacer el proceso de exhumación. O sea, es increíblemente burocrático. Entonces, en esos 13 años, Irinea y su familia no descansaron ni un solo día dando seguimiento a las autoridades para asegurar que se hiciera justicia en el caso de Mariana. Y a pesar de esta victoria legal, aún después de que este tipo asqueroso, monstruo marrano, ya estaba en la prisión, en la cárcel, la familia Buendía sigue siendo blanco de ataques y amenazas. Desde el 2016, ciertos miembros de la familia han sido víctimas de ataques por mínimo 10 veces, en donde se presume que todos estos han sido organizados por Julio César desde la prisión. Y estoy hablando de balazos en su casa, o sea, que en la madrugada de la casa se despiertan porque alguien está balaceando su casa. Uno de los hermanos de Mariana, hijo de Irinea, fue golpeado hasta dejarlo inconsciente mientras
estos tipos asquerosos le decían que tenían que dejar el juicio. O sea, obviamente se sabe quién es la persona que está mandando a hacer estos ataques. 3 años después, en el 2020, Guadalupe Mitchell, que es otra de las hijas de Irinea y que también fue testigo clave en el caso de su hermana, sobrevivió a un intento de homicidio en Iztapalapa, en la Ciudad de México. En esta ocasión, sicarios dispararon en varias ocasiones en contra de su vehículo en donde ella estaba adentro. O sea, no me imagino ese sentimiento de, ya, a ver, ya resolvimos, primero que nada, vivir la pérdida horrible de tu hermana. Después, luchar contra todo el mundo entero, todas las autoridades y el sistema en México. Y después, ser blanco de sicarios que te están balaceando el carro, en donde sales con vida por un milagro. Y esto no termina aquí, digo, gracias a todo el esfuerzo que Irinea y su familia han hecho y muchas organizaciones que los han apoyado a través de los años, el gobierno les proporcionó seguridad, tienen escoltas que están con ellos en todo momento en su casa. Sin embargo, hemos visto que estas escoltas de repente se salen y en el segundo en que ya no están, un atentado más en contra de su familia por parte de este tipo que no deja de ser un monstruo aunque esté bajo prisión. Y bueno, el caso de Mariana representa lo que no debe ocurrir, pero también lo que sí puede pasar cuando el Poder Judicial escucha. Y el precio ha sido extremadamente caro para la familia Buendía, porque lo han pagado con lágrimas, lo han pagado con sangre, lo han pagado a todos los niveles de sentirse seguros en donde están, en donde viven. Pagaron un precio extremadamente alto, pero lograron tener justicia, si se le puede llamar justicia, porque nunca más van a tener a Mariana de regreso. La sentencia provocó cambios legislativos y nuevos protocolos de investigación en México. Desde entonces, miles de muertes que antes eran descartadas como suicidios han sido investigados como feminicidios. Y esto es un gran logro para un país en donde el odio a las mujeres está tan arraigado. Todos los días escuchamos historias de mujeres que a lo mejor sobrevivieron, pero están aterradas de su pareja. Viven una vida de infierno pensando en qué momento va a venir por mí. Gracias a Irinea, el nombre de Mariana se convirtió en símbolo de justicia. Su legado vive en cada mujer que hoy tiene voz ante la justicia y ante la ley, y en cada familia que no se rinde. Mariana Lima no murió en vano. Su historia cambió leyes, conciencias y corazones. Por favor, comparte este video. Habla de ella, porque recordar es resistir y resistir es exigir justicia. Y así es como se logran los cambios en la sociedad. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy cubriendo la historia de Mariana, de Irinea y de su familia y de esos ideales tan grandes para conseguir justicia cuando justicia es necesaria. Les voy a dejar aquí en pantalla los números a los que puedes llamar si necesitas apoyo en México. Y también puedes contactar a la Red Nacional de Refugios o visitar el Centro de Justicia para Mujeres más cercano en México y en tu país. En todos los países existen estos recursos y es muy importante saber que no estás sola, que hay personas allá afuera que pueden ayudarte y que puedes salir de ahí sana y salva o sano y salvo. Les agradezco enormemente, muchísimas gracias por estar conmigo en otro caso de Historias con Ana C. y los veo en el próximo. No se olviden de darle like y suscribirse.